Bienvenidos, bienvenido a cada uno de ustedes. Hoy ya estamos miércoles 24 de diciembre, a unas horas, queridos amigos, de recibir la Nochebuena y por supuesto pasar esta Navidad que efectivamente pues nos reúne a la mayoría de las familias. A medida que se pueda, porque estoy seguro que en algunos casos, efectivamente, pues esta reunión, esta unión, va a ser seguramente un poco difícil porque, claro, nos toca trabajar, estamos de viaje, justamente es un turno que seguramente de repente nos va a impedir poder hacer este viaje, ¿no? Hasta el lugar de nuestro origen, hasta el lugar donde está nuestra familia, nuestros seres queridos. Pero el deseo es que, pues, señora caballero, hoy disfrutemos esta noche básicamente y mañana, por supuesto, la Navidad. Si nos toca trabajar, seguramente junto a los compañeros de trabajo, a la familia, ¿no? La segunda familia, básicamente, como pues los llamamos, ¿verdad? A este espacio de trabajo, básicamente. Entonces, el deseo es desde Radio Surfui, que disfrutemos en el espacio que nos toque estar, queridos amigos, en el espacio que nos toque estar, en el trabajo, como digo, con la familia, o quizá también en algunos casos en pleno viaje. Por ahí vamos a estar seguramente trasladándonos también hoy a partir de la mañana, del mediodía. Hay trabajo, ¿no? Hay trabajo. De acuerdo al calendario, el trabajo es hoy hasta en algunas instituciones hasta el mediodía y en algunos otras también hasta la tarde para cumplir las horas de trabajo básicamente, ¿verdad? Entonces, sí, pues efectivamente cada uno estamos supeditados de alguna forma a estos horarios de parte de nuestro empleador. Entonces cumplimos el horario y seguramente luego vamos a tener la posibilidad, como digo, en algunos casos, trasladarnos, llegar hasta el lugar donde está nuestra familia reunida o se va a reunir esta noche, y pues en algunos casos va a ser un poco complejo poder viajar seguramente muchas más horas, la distancia nos va de alguna forma impedir, ¿verdad? Entonces hay que acomodarnos en el espacio que nos toque pasar esta noche, recibir al Niño Jesús, hagámoslo con todo cariño, con todo amor y lo más importante, ¿no? Recibir al Niño Jesús en nuestros corazones para poder reflexionar. Y pues estos días ya hemos estado hablando a través de este medio y pues ayer también el padre José Manuel desde Chalahuacho nos hacía reflexionar, ¿no? Que sea un momento de perdón básicamente, de perdón. Y pues ¿quién no perdona o quién no se ha equivocado, verdad? Y pues a veces tenemos que pedir perdón, sí, dentro de la familia, dentro del espacio de trabajo, dentro de la comunidad, del barrio. Nos hemos podido equivocar por miles de razones allí. Entonces va a ser un momento de poder pedir perdón, disculpa por aquello que quizá sin intención finalmente pudimos haber dañado, lastimado a alguna persona, ¿verdad? Entonces va a ser ese momento, que sea un momento así, para que usted también esté tranquilo con su corazón y también, por supuesto, con la conciencia, dicen por allí, ¿no? Bueno, ahí está el deseo, queridos amigos, de celebrar este gran significado como es la Navidad, esta celebración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, un evento que simboliza básicamente la esperanza, el amor de Dios, ¿no? Hacia la humanidad, cuando Él viene y se hace un ser humano entre nosotros. Y bueno, de hecho, la renovación espiritual que cada año y que cada Navidad tratamos en lo posible, seguramente desarrollar esta renovación en nuestro corazón, ¿no? En nuestro ser.
Más allá de lo religioso, también es un tiempo de unión familiar, alegría, paz, generosidad, donde enfatizamos, obviamente, debemos enfatizar los valores como ayudar efectivamente al prójimo, reflexionar sobre nosotros mismos y sobre todo también compartir si es que se puede compartir, ¿no? Si es que usted tiene la posibilidad, la oportunidad de poder compartir, hágalo porque pues le va a hacer sentir realmente algo bueno. En ese corazoncito va a estar ese corazoncito realmente lleno de regocijo, ¿ok? Entonces hágalo si es que usted pueda compartir. Y bueno, un poquito ahí, como recordamos, ¿no? Esta palabra de Navidad viene pues de una palabra latín, ¿no? Nativitas, viene de este significado de nacimiento. Y un poquito de historia también para poder saber y conocer esta palabra Navidad, de dónde viene, ¿no? La palabra latín nativitas, y que viene justamente un significado de nacimiento, que se ha convertido pues efectivamente en un festival a nivel mundial, global. Aunque tiene obviamente estas celebraciones, las raíces romanas, ¿no? De solsticio, del invierno, hoy se asocia justamente a la idea de este nuevo comienzo, ¿verdad? De este nuevo renovación, volvemos a decir, en uno mismo y también, por supuesto, en la familia, Bueno, ahí está la Navidad, queridos amigos, a unas horas de recibir efectivamente esta Nochebuena. Yo sé que en muchas familias la costumbre siempre está allí de recibir las 12 de la noche, de repente allí con un rico caldo, un rico chocolate. Bueno, hay diferentes costumbres, ¿no? Y en algunos, básicamente, quizá tampoco sea tan arraigada, digamos, estas costumbres. Casi siempre, de repente, en horas de la noche, antes de las 8, qué sé yo, 9 de la noche, uno se reúne de repente en la familia, una rica cena ahí, y de repente también, luego de ello, una pequeña reflexión, seguramente una oración, básicamente, y a veces también ya se van a camita, no necesariamente esperan las 12, ¿verdad? Entonces, en algunos casos sí, en otros casos no, pero bueno, depende de cada familia básicamente. Lo importante, como siempre lo hemos dicho, es que haya la posibilidad de poder seguramente reunirnos esta noche, ¿no? Como digo, en el espacio que nos toque estar. No necesariamente, si es que no estamos al lado de la familia, pues vamos a poder estar con la familia, pero sí podemos hacerlo con los compañeros de trabajo, con los amigos del barrio, no lo sé, busquemos el espacio para un momento realmente regocijarnos. Bueno, queridos amigos, si usted quiere, si usted tiene la posibilidad de compartir también los saludos de esta fiesta navideña, de esta noche, si usted está de repente o tiene familia en otras regiones, en otras latitudes, puede usted mandar el saludito navideño adelantado y puede hacerlo a través de Radio Surfo y a través de este programa, que vamos a estar al tanto de sus mensajes que usted nos puede enviar. Quizá en audio, quizá también escrito al WhatsApp de la radio, estaremos atentos. Y por supuesto, también nuestros amigos que de repente están en sintonía en otras latitudes y están sus familias acá en Chalhuahuacho, acá en Cotabambas. Y bueno, y puedan ustedes también hacer llegar el saludo correspondiente a la familia que les está escuchando en esta mañana, un saludo adelantado de esta noche buena. Y entonces pueden ustedes hacerlo con mucha
confianza, escríbanos al WhatsApp o pueden enviar también un audio de saludo al 974-782420. Estaremos al tanto para justamente en este horario del informativo Villarico y podamos compartir básicamente estos saludos, estas palabras de reflexión. Y también, por supuesto, está usted, señora, caballero, joven, señorita, invitada a que de repente usted tiene una palabra de reflexión, una palabra ahí de que nos pueda seguramente un poquito ponernos seguramente a reflexionar y quiere usted compartir, también puede hacerlo, también puede hacerlo, como digo, a través de un audio, a través de un texto al WhatsApp de la radio, al 974-782420. Estaremos al tanto y podemos compartir este 24 de diciembre de 2025, que de hecho jamás volverá un 24 de diciembre de 2025, y podamos dejar un recuerdo ahí de saludo, un recuerdo de palabras de reflexión, un recuerdo seguramente de poder conectarnos con ustedes. Entonces estamos predispuestos en el informativo Villarico y no vamos a tener lo de siempre, quizá el noticiero, y nos vamos a evocar, sí, vamos a tener notas que compartir obviamente en el transcurso del programa, pero vamos a darle prioridad a todos aquellos quienes quieran compartir con Radio Surfuy, a través de Radio Surfuy, dirigirse a la comunidad, dirigirse al barrio, dirigirse al centro poblado, a mi sector, con un saludo, con una palabra de reflexión, con una palabra de ánimo. Vamos a estar al tanto, ¿ya? Al WhatsApp 974-782420. Bueno, ahí está en todo caso la invitación hecha para ustedes, queridos amigos oyentes, y podamos compartir justamente en el informativo Villarico y para hoy, no tan formal, digamos, con la información, o con el informativo básicamente, pero sí vamos a darle prioridad a todos estos saluditos que seguramente llegarán en el transcurso de estas 2 horas. Bueno, anunciarles también, queridos amigos, nuestras autoridades de nuestra provincia de Cotabambas van a estar presentes con los saludos y también, por supuesto, poder conversar un poquito, dialogar con respecto tipo resumen, ¿no? De lo que en este año se ha podido avanzar, lograr en nuestra provincia de Cotabambas. Va a estar, en esta oportunidad, porque sí va a venir todavía más oportunidades, obviamente, porque todavía no estamos cerrando el año. En esta oportunidad ha confirmado la presencia el alcalde del distrito de Akira, como también el alcalde del distrito de Coyurqui. Las 2 autoridades importantísimas en nuestra provincia de Cotabambas van a estar en esta oportunidad, seguramente en adelante vamos a estar conversando con ellos, reflexionando un poquito también de este año y de todo lo que se viene avanzando en estos 2 distritos importantes. Y próximamente, en los próximos programas, obviamente se dará la posibilidad y la oportunidad también a las otras autoridades de nuestra provincia de Cotabambas, de los otros distritos, que también tenga la posibilidad y un espacio ahí para poder hacer, como digo, un recuento básicamente de lo que han venido trabajando y poder dar a conocer a la población. Si bien es cierto, los medios de comunicación estamos predispuestos ahí para poder escucharlos, ser un canal de comunicación con la comunidad, pues solo les invitamos a las autoridades que Radio Surfuy siempre está abierta las puertas para que ustedes puedan hacer una llamada o nos escriban, nos digan, deme un espacio y yo salgo, ¿no? Y nosotros siempre hemos estado en ese aspecto, pues nosotros abriendo la puerta desde Radio Surfuy para todas las autoridades de nuestra provincia de Cotabambas, Grau, Chumbivilcas, Paruro y hasta donde lleguen estas ondas de Radio Surfuy. Entonces estaremos atentos al mensaje seguramente de reflexión, al mensaje también de todo lo que se ha venido trabajando en este año. Un resumen allí pequeño que nos alcanzarán nuestras autoridades en esta oportunidad, el alcalde del distrito de Akira y el alcalde del distrito de Coyur. Estaremos atentos, no cambien de dial, en adelante estaremos hablando con ellos. 6 de la mañana ya con 50 minutos, queridos amigos, 6 de la mañana con 50 minutos y bueno, por supuesto, hay información que compartir en el plano local, en el plano regional y en el plano nacional. Y como vuelvo a repetir, usted quiere compartir también información
desde su sector. No dude en comunicarnos, enviarnos el mensaje a través del WhatsApp de la radio. El WhatsApp de la radio está habilitado, si bien es cierto, estamos en la cabina número 3, no lo tenemos en físico, el número o el teléfono mismo de la radio, el WhatsApp, estamos atentos al WhatsApp, ¿ok? Entonces, estamos ya para iniciar este informativo correspondiente, informativo Villarico y correspondiente a hoy, 24 de diciembre 2025, no sin antes mencionarles actividades importantes que se vienen desarrollando en nuestra provincia de Cotabambas. Básicamente estas visitas, estas entregas de chocolate, compartir con la comunidad de chocolatadas, entregar también los juguetes a los niños, que se han venido cumpliendo ya, creo yo, casi con todos los distritos en nuestra provincia de Cotabambas. Ayer fue el distrito de Chalhuahuacho, que estamos seguros que se ha logrado sacar muchas sonrisas y alegrías de niñas y niños de nuestro distrito de Chalhuahuacho, ¿no? Y en los otros distritos, el fin de semana que pasó, se han llegado a la mayoría o a todas las comunidades para poder también compartir este espíritu navideño, ¿no? Y eso es lo que se ha vivido, por ejemplo, también, como digo, en Chalhuahuacho, en la provincia mismo Cotabambas, Tambobamba, en Akira también, por supuesto, se ha compartido realmente espacio donde pues básicamente los niños, ¿no? reciben esa alegría de poder tener un juguete, ¿no? En la manito y poder abrirlo y estos juguetes nuevos estrenarlos. Esa sonrisa, esa carita, verlos de felicidad realmente nos llena de corazón. Y bueno, las autoridades de todos los distritos de nuestra provincia de Cotabambas han estado cumpliendo desde la semana que pasó, el fin de semana, estos días, con poder llegar, si no es a todos, al menos a la mayoría de sus comunidades. Esa es la que se ha venido desarrollando y todavía continúa o terminando básicamente ya en nuestros distritos de nuestra provincia, y lo mismo debe estar ocurriendo también en las vecinas provincias, ¿no? De Chumbivilcas, de Paruro, Anta, también por supuesto. Bueno, de hecho hay información desde la provincia, o en este caso distrito de Cotabambas, que también han estado cumpliendo, por ejemplo, distrito de Cotabambas, con respecto a la audiencia pública radial de Codisec. Han estado transmitiendo ayer, de igual modo, por ejemplo, también la audiencia pública, segunda audiencia pública de rendición de cuentas, se ha desarrollado también en el distrito de Coyllurqui, que estuvo programado para el fin de semana, ¿no? El 20 también se ha cumplido, y bueno, estas actividades también, al margen de las fiestas navideñas, también se vienen cumpliendo. Bueno, les decía, desde el distrito de Cotabambas se está desarrollando esta tercera etapa de calificación del concurso Procompite. Esto en el marco justamente de este proyecto o programa que se desarrolla también en las municipalidades, ¿no? Procompite Cotabambas 2025 se ha desarrollado con éxito esta tercera etapa de calificación, que corresponde, dice, a la exposición pública de los planes de negocio, donde los participantes sustentaron pues sus propuestas productivas ante el comité evaluador. Durante esta importante etapa, los concursantes presentaron los objetivos, alcances, viabilidad técnica, económica de sus planes de negocio, demostrando así su compromiso con el fortalecimiento productivo, desarrollo económico de las familias, principalmente del distrito también, ¿no? Y esta actividad reafirma efectivamente el compromiso de la Municipalidad Distrital de Cotabambas, que impulsa pues estas iniciativas productivas sostenibles, promoviendo la competitividad, la generación de empleo, el crecimiento de los emprendedores locales, ¿no? Y eso es el trabajo que también, aparte de seguramente hacer proyectos, hacer obras, hacer construcciones, vías, irrigaciones y bueno, tantos otros proyectos que se ejecutan, también uno de ellos es esta, ¿no? De poder impulsar estas iniciativas de los productores locales, básicamente en nuestros distritos.
Y bueno, información también, queridos amigos, en el plano regional. ¿Qué tenemos información en el plano regional? Actividades por estas fiestas que se desarrollan, por ejemplo, con respecto a este fortalecimiento que se ha trabajado, que se viene trabajando en este año, o bueno, en esta gestión básicamente a nivel regional, es el sector de vicuñas de los productores, de nuestros hermanos productores de vicuñas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué se viene desarrollando? Por ejemplo, el gobierno regional de Apurímac, a través de la Dirección Regional Agraria del proyecto Vicuñas, están fortaleciendo, dice, el manejo sostenible en cuanto a la vicuña mediante la entrega de módulos demostrativos de esquila a las comunidades dedicadas a la conservación de este emblemático camélido sudamericano. Estas herramientas especializadas permiten justamente a los productores realizar una esquila adecuada de alta calidad, garantizando así el aprovechamiento óptimo de la fibra más fina del mundo. Con ello se busca mejorar justamente los procesos productivos, potenciar el valor económico de este importante recurso natural. El objetivo principal de esta iniciativa es incrementar los ingresos de las familias apurimeñas dedicadas a esta producción, revalorizando también una actividad ancestral mediante la incorporación de la tecnología y asistencia técnica especializada en armonía con la conservación de medio ambiente. Lo más importante, estas acciones pues responden a la voluntad política de esta gestión regional, indica la nota. Entonces ahí también nuestros hermanos productores, en este caso de lo que viene a ser conservadores, ¿no?, de la vicuña, también siguen recibiendo capacitaciones en bien de la comunidad. Así está, queridos amigos, la información también viene en el marco de la educación, ¿Qué está pasando en cuanto a la educación, queridos amigos? Bueno, ayer ha sido un día importantísimo en Abancaycito, por supuesto, específicamente en la Dirección Regional de Educación de Apurímac, porque pues efectivamente se ha premiado a los ganadores del concurso regional de las buenas prácticas pedagógicas 2025. En una ceremonia especial realizada ayer, se ha premiado a los ganadores del séptimo concurso regional de buenas prácticas pedagógicas Inspirando Aprendizajes, que fue organizado por la Dirección Regional de Educación de Apurímac, liderada por su directora, la magíster Sandra Rivas, en coordinación con Minera Las Bambas en cuanto para esta premiación, ¿no? Gracias a este convenio de cooperación interinstitucional que se han firmado ya pues hace buen tiempo, buenos años, se viene de alguna forma incentivando a los maestros a través de estas premiaciones, ¿no?, en cuanto a lo que viene a ser buenas prácticas pedagógicas, en esta oportunidad edición 2025. Bueno, los directivos del sector de educación, así como representantes de Minera Las Bambas, donde estuvo también Darcy Ibáñez, Viviano Loaiza, son ellos en representación de Las Bambas entregando estos incentivos, básicamente de forma individual a los maestros ganadores y como también a su institución misma, ¿no? Han destacado la importancia de este concurso porque permite justamente promover estas buenas prácticas basadas en la investigación que coadyuva en la mejora de los aprendizajes, ¿no? En esta ceremonia
También se presentó el libro Inspirando Aprendizajes, Historias y Estrategias que Transforman Aulas, que recopila justamente estas buenas prácticas desarrolladas por los docentes de nuestra región de Apurímac durante los años 2024 y 2025, que pues servirá justamente para motivar a los maestros en la construcción de saberes más activos, inclusivos y significativos, ¿ah? En adelante vamos a estar ampliando la información y haciendo llegar el saludo correspondiente, porque 3 instituciones importantísimas de nuestra provincia de Cotabambas también fueron ganadores entre muchas instituciones a nivel regional de Apurímac. Vamos a estar detallando efectivamente esta información y poder hacer llegar, ¿no?, el saludo correspondiente a las maestras y maestros, padres de familia, estudiantes de estas instituciones ganadoras de esta práctica, de este concurso, 7º concurso regional de buenas prácticas pedagógicas 2025, que han participado de nuestro distrito, nuestra provincia de Cotabambas, ¿ok? Les estaremos dando a conocer en adelante también esta información importantísima en el sector educación. 7 de la mañana con 2 minutos, queridos amigos, 7 de la mañana con 2 minutos. Bueno, tenemos preparado también para ustedes, por supuesto, nuestros titulares en el plano local, regional, nacional. Vamos a compartirlas de todas maneras en esta mañana, antes de poder ingresar con la ampliación de la información, con las entrevistas. Como ya les anticipaba, tenemos a 2 autoridades de nuestra provincia de Cotabambas en esta mañana para poder dialogar, conversar a través del informativo Huillaricoy. Hoy estamos miércoles 24 de diciembre, año de la recuperación y consolidación de la economía peruana. Nuestra frase de la semana que nos está acompañando a lo largo de estos días, mucha atención: los días difíciles son necesarios para que disfrutemos con más entusiasmo de los días felices. Repito, los días difíciles son necesarios para que disfrutemos con más entusiasmo los días felices. Y bueno, el conteo regresivo está ya llegando, queridos amigos. Hoy en unas horas recibimos la Nochebuena, ¿eh? Y bueno, un día más nos separa para poder celebrar la Navidad mañana 25 prácticamente, en un día de acogimiento, en un día de reunión familiar. Y bueno, nos separa 7 días para recibir el nuevo año 2026. Recordemos un día como hoy, vamos a viajar en la historia. Vamos a viajar en el tiempo y también en la historia, por supuesto. Vamos a, en unas horas, recibir ya la Nochebuena y Día Mundial de las Natillas. Ah, ¿qué tal? Se recuerda hoy también un Día Mundial de las Natillas. En 1535 se estrena la Marquesita, primera campana de la catedral fundida por orden del gobernador. Uy, imagínense, 1535, wow, y esa campana debe todavía seguramente seguir acompañando, ¿ah? En 1827 estalla un motín en el batallón colombiano Voltijeros de guarnición en La Paz, Bolivia. Los amotinados apoyaban la decisión del Congreso peruano de otorgar $1.000.000 a los vencedores de la batalla de Ayacucho. En 1943 nace en Barrios Altos, Lima, el abogado Alberto Andrade, alcalde de Lima en los años de 1996 a 2002, congresista también de la República, candidato presidencial. En 1971 en Perú el vuelo 508 de Lanza se accidenta en el departamento de Huánuco, resultando 91 pasajeros muertos y una sobreviviente, que se trataría de Julián Copec. En 1977,
Muere en Lima el general Juan Velasco Alvarado, presidente de la República, en los años de 1968 a 1975, durante la primera fase del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas de corte socialista. Llegó al poder con un golpe de Estado, realizó una reforma agraria nacional, las haciendas, lo que pues destruyó el agro peruano, estatizó también los diarios, canales de televisión, impulsó un sistema de prensa único, fue depuesto por el general Francisco Morales Bermúdez en el año de 1975. Y el año 2017 en el Perú, el presidente Pedro Pablo Kuczynski concede un indulto humanitario al expresidente Alberto Fujimori, recluido durante 12 años en prisión. Y hace poquito, en el año 2023 en Inglaterra, por primera vez en el siglo, desde 1995, se jugó un partido de la Primera Liga en Nochebuena. El resultado fue victorioso, dice, del Wolverhampton sobre el Chelsea. Ahí ha sido entonces el partido en Nochebuena, imagínense. Durante este partido, me imagino que también todos estuvieron vestidos de Papá Noel, quizá, quién sabe. Histórico. 7 de la mañana ya con 7 minutos. 7 de la mañana con 7 minutos. Vamos a los titulares. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. Vamos con los titulares para hoy, miércoles 24 de diciembre de 2025, en el plano local. El viernes pasado, 19 de diciembre, se realizó en acto protocolar la entrega oficial de equipamiento médico a la red de salud de Cotabambas, valorizado en más de 191,000 soles. Esta actividad forma parte del convenio suscrito entre Minera Las Bambas y la Asociación Vida Perú, con el objetivo de fortalecer los servicios de salud en nuestra provincia de Cotabambas. Entre los principales equipos entregados son 8 camas hospitalarias, además de andadores, bastones, diversos mobiliarios médicos. El acto contó con la participación de Cruzcaya Miranda Hurtado, administradora de la red de salud de Cotabambas, quien destacó la importancia de este aporte para fortalecer la atención de los pacientes y mejorar el equipamiento de los servicios de salud en nuestra provincia de Cotabambas. Un camión cisterna de agua y equipos tecnológicos valorizados en más de $500,000 de soles fueron entregados por Minera Las Bambas en el marco del cumplimiento de sus compromisos sociales correspondiente a los años 2024 y 2025 a la comunidad campesina de Andrés Avelino Cáceres, ubicado en el distrito de Mara e integrante también del área de influencia social y ambiental. Bueno, este aporte principal que consiste en un camión cisterna de agua, el cual será destinado a las labores de riego en el sector vial sur, contribuyendo así al fortalecimiento de las actividades productivas de la comunidad y pues a una mejor gestión de recursos hídricos. Asimismo, la entrega se complementa con una impresora multifuncional y un moderno módulo de pizarra interactiva orientados a mejorar la condición educativa también de niñas y niños de este sector, la comunidad Andrés Avelino Cáceres. Más información. Y justamente ayer se ha premiado a los ganadores del concurso regional de buenas prácticas pedagógicas 2025. En ceremonia especial se ha premiado en este concurso de buenas prácticas Inspirando Aprendizaje, que fue organizado por el gobierno regional, o en este caso por la Dirección Regional de Educación de Apurímac, en coordinación con Minera Las Bambas, gracias al convenio de cooperación interinstitucional firmado entre ambas instituciones. 7 de la mañana con 10 minutos, más información en el plano local.
En este caso la Municipalidad Distrital de Akira hace extensiva la cordial invitación a toda la población aquireña a participar, a inscribirse para el concurso, para el festival séptimo Festival de la Huaylía Aquireña, séptimo Festival de la Huaylía Aquireña 2026, evento que busca justamente revalorar y preservar una de las expresiones culturales más representativas del distrito de Akira, que es la huaylía, una expresión ritual que integra música, canto, danza, practicada tradicionalmente en el marco de las celebraciones de la Navidad del Niño Jesús. Esto se va a desarrollar el 2 de diciembre, tienen todavía fechas ahí para justamente 2 de enero, justamente para que usted pueda inscribirse. Esta huaylía aquireña representa, como ya les digo, un singular conjunción de danzas, negros, llameros, majeños y huaylalas, acompañando así con cánticos, las huayleadoras al son de la guitarra, una manifestación cultural, como recordamos, que pues se ha declarado como Patrimonio Cultural de la Nación. Se va a desarrollar esta actividad importantísima el séptimo Festival de la Huaylía Aquireña este viernes 2 de enero desde las 9 de la mañana en la Plaza de Armas de Akira. Para él lo mismo, tienen que inscribirse, su participación tiene que ser inscrita. Vamos con más información. En el marco del concurso Procompite Cotabambas 2025 se ha desarrollado con éxito esta tercera etapa de calificación correspondiente a la exposición pública de los planes de negocio, donde los participantes sustentaron sus propuestas productivas ante el comité evaluador. Durante esta importante etapa, los concursantes presentaron sus objetivos, alcances, viabilidad técnica y económica de sus planes de negocio, demostrando así su compromiso con el fortalecimiento productivo y el desarrollo económico del distrito. Éxitos a todos los productores en el distrito de Cotabambas. 7 de la mañana con 12 minutos, información en el plano regional. El gobierno regional consolida el fortalecimiento del sector de conservadores de la vicuña en Apurímac. El gobernador regional de Apurímac, a través de la Dirección Regional Agraria y el proyecto Vicuña, continúa fortaleciendo el manejo sostenible de la vicuña mediante la entrega de módulos demostrativos de esquila a las comunidades dedicadas a la conservación de este emblemático camélido sudamericano. Más información es salud activa, alerta amarilla y refuerza atención médica por fiestas de fin de año. Salud ha declarado alerta amarilla en todos sus establecimientos de salud a nivel nacional por Navidad y Año Nuevo. No sería de otra forma. También en nuestra región de Apurímac fue declarada alerta amarilla. La medida estará vigente de 24 al 26 de diciembre de 2025, asimismo del 31 de diciembre al 2 de enero de 2026. Más información. Capturan en Cusco al exalcalde Narciso Campos Truyenque, prófugo de la justicia hace 6 años. El exalcalde de Andahuaylas, como recordamos, Narciso Campos Truyenque, de 47 años, fue detenido por agentes del DIPINCRI Cusco la tarde del último lunes durante un operativo de control realizado en el distrito de Huanchac, en la capital imperial de Cusco, tras permanecer prófugo ya más de 6 años. Más información. Denuncian la desaparición de turista canadiense en Cusco. Los familiares de una turista canadiense denunciaron su desaparición hasta la noche o la última noche que llegado al fin realizaron actividades particulares y de turismo. Esto se habla del 21 de diciembre aún. Llegó hasta la sección de personas desaparecidas de la policía. La persona identificada como Soel Rece Longman, de 21 años, es denunciado como presunta desaparición. Así lo dijo su madre a los medios de comunicación. Más información. Comuneros de Cusco se capacitan en construcción de casas de adobe antisísmicas. Pobladores de las zonas rurales fueron capacitados técnicamente el fin de semana que pasó. Recibieron la acreditación como técnicos especialistas en albañilería, gasfitería. 73 pobladores de 14 comunidades campesinas del distrito de Santiago, Jorca, Poroy, Oropesa y Lucre, quienes fueron capacitados durante 3 meses en construcción de viviendas de adobe con instalaciones sanitarias.
Más información: alertan deficiencias en expediente técnico del puesto de salud de Yarabamba, esto en Arequipa. La Contraloría advirtió a la Municipalidad de Yarabamba graves deficiencias en la elaboración del expediente técnico del puesto de salud Yarabamba, las cuales podrían derivar, dice, en la aprobación de un documento deficiente y generar serios inconvenientes durante la ejecución del proyecto. 7 de la mañana con 16 minutos. Prohíben uso de animales en rituales y limpias por fin de año en Arequipa. Lo mismo para todo, lo mismo para todo. Advierten que los rituales con animales silvestres como el quirquincho andino están prohibidos. El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre ha indicado que en los últimos 2 años se intervinieron especímenes de fauna y silvestres en todo el país en sus distintas condiciones: vivos, muertos, partes de animalitos, productos y derivados. Cuidado, hay que mi limpia con quirquincho, con el cuisito, con que no sé cuántos, ya se vienen también, por supuesto, estas fiestas de fin de año, ¿verdad? Y hay que tener mucho en cuenta con respecto a este tema. La primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huamanga, con la fiscal provincial Wilma Flores como responsable, logró que se declare fundado el requerimiento de prolongación prisión preventiva por 6 meses de los 9 que solicitó contra Emilio Zulcapozo, alias Gringo, asimismo Braunio Huayna, alias Nino, Celso, investigados por el delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado. Más información: ya está operativo el túnel Olachea, que beneficiará a más de 1 millón de personas, esto en la región de Puno. Moderna obra fue construida con el récord Guinness por atravesar aguas geotérmicas de temperatura muy elevada, con una inversión de más de 100 millones. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones puso en funcionamiento el túnel Olachea, moderna infraestructura ubicada en el distrito de Olachea, provincia de Carabaya, región Puno, que beneficia a más de 1 millón de personas al mejorar la seguridad y la fluidez del tránsito en el corredor vial de la carretera Irsatur tramo 4. Más información: ministro Quirós descarta emergencia sanitaria por tosferina en las comunidades de Loreto. Destaca avance, dice, en cuanto a la vacunación. Insta a los APUS a que apoyen para que los padres permitan inmunizar a los niños del ministro de Salud. O el ministro de Salud, Luis Quirós, descartó que haya una emergencia sanitaria por tosferina en las comunidades de la cuenca del río Chambira, esto en la región de Loreto. Resaltó que las acciones desplegadas en los últimos 2 meses han permitido incrementar de manera significativa la cobertura de vacunación y proteger a la población infantil. 7 con 18 minutos en el plano nacional. El presidente de la República, José Gerí, reconoció que por temas de tiempo no logrará ganar la lucha contra la inseguridad ciudadana. Aclaró que si bien no se obtendrá los resultados necesarios durante su gobierno, sí se sentarán, dice, las bases para el siguiente. El que viene tendrá la cancha preparada. Este es nuestro compromiso, manifestó en una rueda de prensa durante la 6ª sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana CONASEC 2025. Más información: Poder Judicial declaró infundada apelación de Ciro Castillo y confirma orden de detención preliminar por 15 días en su contra. Tras la audiencia realizada el último martes, la primera sala penal de apelaciones permanente de Callao resolvió declarar infundada la apelación del gobernador regional de Callao, Ciro Castillo, investigado
investigado por el caso Los Socios del Callao. Por otro lado, el Poder Judicial volvió a rechazar pedido fiscal de impedimento de salida del país por 36 meses a Dina Boluarte por presunto lavado de activos. El Poder Judicial volvió a rechazar este pedido fiscal para que se ordenara el impedimento de salida del país por 36 meses en contra de la expresidenta Dina Boluarte como parte de la investigación que afronta por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado. Vamos con la información en el plano internacional. Información en el plano internacional nos trae información. Donald Trump intenta o insta a Maduro a ser más inteligente y renuncie al régimen. Si se muestra duro, será la última vez, indicó Donald Trump. Además, también anunció la creación de nuevos buques de guerra llamados Trump Class, asegurando así que serán los mejores del mundo y contarán con tecnología avanzada para la defensa. Realmente un tira y floja están entre Estados Unidos y Venezuela. Vamos con más información. Gobierno de Petro decreta emergencia económica en Colombia por 30 días. Tras un fracaso de la reforma tributaria, la medida permite al gobierno expedir decretos con fuerza de ley en temas tributarios y presupuestales. Se pretende cubrir, dice, el hueco fiscal, dejando por la no aprobación de la reforma. Mientras tanto, Estados Unidos destruye una nueva lancha de narcotráfico en el Pacífico, mata a una persona. La embarcación fue calificada por el Comando Sur de Estados Unidos como de bajo perfil y fue destruida en aguas internacionales, al tiempo que informó sobre la muerte de una persona producto de este ataque. 7:22 minutos, la información deportiva. La información deportiva. Universitario oficializó el fichaje de Caín Fara. El faraón, dice, se une al más campeón. Universitario de Deportes arrancó con el mercado de fichajes. El primero en llegar fue el entrenador español Javier Rabanal y este martes el cuadro crema reafirmó o confirmó a su nueva incorporación, el argentino Caín Fara. Y Carlos Belit es el nuevo técnico, efectivamente, del equipo femenino de Universitario de Deportes. Carlos Alberto Belit es el nuevo director técnico del equipo femenino del fútbol Universitario de Deportes. La institución crema apuesta por el entrenador chileno para reemplazar al colombiano Andrés Usme. La información deportiva, de hecho, vamos a ampliar también esta edición, queridos amigos. Mucha atención entonces a la información. Nos vamos a ir a una pequeña pausa y retornamos para ampliar estas y otras informaciones. En realidad nuestra municipalidad depende prácticamente de las regalías mineras, del canon minero, ¿no?, que tenemos como ingreso cada mes, porque en realidad nuestro fondo común no alcanza prácticamente ni echar a pago de una parte de los personales, ¿no? Y con eso pues se hace en realidad la ejecución de los proyectos, ¿no? En realidad los ingresos mensuales que tenemos es por concepto de regalías mineras, ¿no? No tiene una cifra única o estándar. Entre los 8 o 9 millones hay un comportamiento, ¿no? Por ejemplo, en marzo hemos tenido solamente 5 millones de soles. En febrero hemos tenido 8 millones. Hay un comportamiento que varía dependiendo de la venta que hacen de los minerales. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy.
Sí, efectivamente, la Municipalidad Distrital de Coyhaique, a partir de octubre del año 2024, ¿no? Venimos recibiendo un incremento respecto a regalías mineras. En ese entender, más o menos en octubre, Coyhaique recibe 3 millones, noviembre creo 3 millones, diciembre también, ¿no? Y usted lo ha manifestado, y los montos este año, gracias a eso, se ha iniciado como 6 obras, y en los próximos días tenemos, creo, 3 inicios de obra, ¿no? En las diferentes comunidades. El segundo Tajo, el Tajo Chalcobamba, y gracias a eso ya Coyhaique percibe, ¿no? Una buena cantidad. Estos dineros son en beneficio de la sociedad, y este conocimiento de la sociedad no solo son obras de infraestructura, tenemos proyectos productivos, tenemos actividades, tenemos viveros, y en todo se refleja, ¿no? Que en cierta forma está mejorando la calidad de vida en favor de los hermanos de Coyhaique, ¿no? Y creo que se está reflejando en temas de inversión. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Willaricui. Radio Surpoy, una radio comunitaria. Gracias a esta radio, en cuanto a los comunicados, valorando nuestras costumbres, tradiciones, la música, todo. En una asamblea pueden escuchar 100, 200 personas, pero a través de la radio escuchan 1000, 2000 o 10.000, ¿no? Inclusive a través de redes sociales a nivel mundial. Y ahora ya también se escucha ya mediante las redes sociales a nivel internacional. Estuve hace tiempo en Argentina y claramente lo escuchábamos también, ¿no? Por redes sociales, por la transmisión de Radio Surpoy. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Willaricui. En la ejecución presupuestal llegamos como ninguna época, en primer lugar, con 36.9% de ejecución presupuestal. Estamos liderando al interior de la provincia, pero también hay que tomar en cuenta el monto del presupuesto que tienen las municipalidades, y en este caso, la Municipalidad Distrital de Chalocho pues tiene un recurso, yo diría, después de la región, un recurso importante, significativo, que genera desarrollo. De la asignación presupuestal, pues yo creo que es meritorio, considerable, esta ejecución presupuestal que venimos logrando, y nuestra aspiración es de que a junio lleguemos al 50%, y también nuestra aspiración es cerrar al 100% y que no se revierta dinero alguno al Tesoro Público. Pero son cantidades de obras que la población es testigo, ustedes son testigos de las obras que se van entregando, se van aperturando gracias a las regalías y al canon, pero hay que reconocer, porque si no fuéramos así, nuestro destino sería otra realidad. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Willaricui. En Willaricui, desarrollo de la información. Ingresamos al desarrollo de la información. Bienvenidos a los que recién se conectan a través de las redes sociales, al informativo Willaricui, y por supuesto también el tradicional amplitud modulada 810, 102.7 de la frecuencia modulada. En Tambobamba en los 97.5 de la frecuencia modulada nos sintonizan. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Hoy estamos ya 24 de diciembre de 2025, a unas horas de recibir la Nochebuena. Y hablando de la Nochebuena, vamos a en algún punto de nuestra provincia de Cotabambas debe estar David Guamanilla, está en la línea telefónica para que nos cuente un poquito seguramente de lo que se viene viviendo la Navidad en nuestra provincia. ¿Cómo estás, David? Buenos días. Buenos días, Liz. Buenos días a Radio Surpoy, hasta donde alcanza la señal de Radio Surpoy. Primero, para un saludo que este año hemos tenido bastantes quizás logros, bien dificultades, muy importante, que seguramente se ha aprendido bastante, una enseñanza, una lección, y 2020 varias enseñanzas
seguir prosperando en la vida y cada uno de sus familiares. Nos vamos con... David, David, está un poquito entrecortada la comunicación. A ver si puedes un poquito moverte de repente. Sí, Liz, quizás... ahí está, ahí está mejor, ahí está mejor. Ya, sí, efectivamente, Liz. Yo creo que para todos un feliz Navidad y un próspero año nuevo, y que este año pues nos haya dejado muchas enseñanzas y lecciones para seguir triunfando en el año 2026. Nos vamos a ir con algunas informaciones, Liz. Al distrito de Chalhuache lamentablemente continúan algunos accidentes lamentables, pues una camioneta que haya atropellado algunas motos, el herido prácticamente pues está en graves condiciones. Pero lo más importante, Liz, espero que todos los motocicletas, o sea, los motos que manejan, pues también las reglas de tránsito están hechas para equipos livianos, para equipos medianos y pesados, no es una sola, porque muchas veces las motocicletas andan hasta por carriles contrarios, y es lo que seguramente también está ocasionando, ¿no? Pero sin embargo, ponemos también a la disposición a las autoridades, tanto la policía, tanto Seguridad Ciudadana de Chalhuacho, a que puedan tener un plan de contingencia para esta fiesta del año 2025, en este cierre de año. Por otra parte, Liz, también comentarte, no todo es también de tristeza, sino una gran felicidad también al distrito de Akira, en la comunidad de Piscucalla, 2 días del tradicional Takanacuy en del cargo del niño Jesús en Piscucalla, con bastantes visitantes desde Antabamba, desde Bolivia, desde Chumbivilcas y desde diferentes partes también de nuestra provincia de Cotabamba. Se han estado desde Pumamarca y entre otras localidades de Tambobamba, de Chalhuahuache, bastantes que se han movilizado hasta la comunidad de Piscucalla, es la parte alta del distrito de Akira, donde bastante acogida de la población en el Cargullo, que estaba el señor Darío Guamaní, y toda la familia Ítalo Guamaní y a todos los integrantes. Y por su parte también el distrito de Akira, este 2 de enero es el aniversario oficial del distrito de Akira, y por su parte también que se va a desarrollarse con el concurso de Huaylía Aquireña Patrimonio Cultural. Son algunas informaciones que compartimos, Liz, para ustedes, Radio Sur. Perfecto, gracias David por la información, y bueno, también para ti, a unas horas de recibir la Navidad y esta Nochebuena, también para ti un abrazo de parte de todos los integrantes de Radio Surfuy y a toda tu familia en esta Nochebuena. Ojalá tengas la posibilidad de reunirte, y si no es así, también con la segunda familia, como es pues el trabajo, obviamente, David. Un abrazo. Gracias, Liz. Feliz Navidad. 7 de la mañana con 33 minutos, queridos amigos, y efectivamente pues la Navidad nos inspira, la Navidad nos trae paz, nos tiene que traer paz, ¿no? Cuidado por ahí, señora caballero, usted esté renegando a esta hora de la mañana, no, por favor, hoy estamos de tranquilidad, de paz, de armonía, tiene que ser así, de todas maneras, ¿no? Entonces tratemos de, en la medida que se pueda, pues practicar esta tranquilidad, esta paz, este perdón prácticamente de hoy, ¿ok? Entonces vamos a tratar de, conectarnos ya en todo caso con la autoridad del distrito de Coyurqui. Como ya les anunciaba, efectivamente tenemos esta mañana para poder conversar con el señor alcalde Frit Valencia del distrito de Coyurqui para un poquito seguramente saludar. También él quiere llegar a la población en esta fiesta navideña, y por otro lado también, por supuesto, poder hacer un poquito de recuento de los trabajos, de toda la ejecución municipal que también se viene desarrollando. No tenemos la respuesta, vamos a nuevamente, en todo caso, estamos haciendo la llamada correspondiente, ojalá podamos ya ingresar en todo caso para poder conversar, y el tiempo nos apremia efectivamente, porque tenemos también otras, entrevistas que para tener justamente la posibilidad de poder entrar en contacto y conversar de todo aquello que se ha venido trabajando o que se viene trabajando. Estamos en estos instantes haciendo la llamada correspondiente, pero no tenemos respuesta. Ojalá se pueda comunicar en todo caso con nosotros el señor alcalde de Coyurqui, el profesor Frit Valencia, para, como ya habíamos quedado ayer, para poder seguramente dirigirse a la población coyurquina. 7 de la mañana con 34 minutos, estamos a la espera en todo caso del señor alcalde de Coyurqui, que pueda devolvernos la llamada, como quedamos para las 7:30 para poder conversar. Mientras tanto,
Justamente voy a comentarles con respecto a lo que se ha desarrollado pues en estos últimos días en Coyurqui, que fue la segunda audiencia pública de rendición de cuentas. Como ustedes y yo sabemos que en el año normalmente las autoridades pues tienen que hacer esta rendición de cuentas en 2 oportunidades, que normalmente creo que a inicio casi del primer trimestre o semestre básicamente, entre abril y mayo también tienen que entregar esta primera audiencia, y casi terminando también el año, entre los meses de noviembre y diciembre, también tienen que desarrollarla, ¿no? Y esa es la que se viene, en todo caso, queridos amigos, dando esta información. Ok, me dice por acá en unos minutos, 7:40 me dice, ok, 7:40 ya tenemos otra entrevista, pero bueno, vamos a intentar en todo caso comunicarnos con Akira. Ojalá que Akira ya nos pueda responder el señor alcalde, quizá, para poder estar de alguna forma avanzando ya en ello, ¿no? De alguna forma ya avanzando. Bueno, al parecer, queridos amigos, nuestros entrevistados, oye, deben estar de compras, ¿ah? Deben estar siendo, sí, como tiene que ser también, obviamente, ¿no? Aprovechar la mañana, hacer las compritas, salir con la familia y para prepararnos para esta noche, entendemos. Ojalá, de verdad, nos puedan devolver la llamada y nos puedan responder, como también el alcalde del distrito de Akira. Ojalá, porque así quedamos, como para las 7:40, quedamos con él. Pero bueno, vamos a, en unos minutos, en todo caso, contactarnos ya con Coyurqui, nos dice el señor alcalde. Unos minutitos vamos a esperar. Mientras tanto, queridos amigos, ya les daba al inicio del programa sobre esta premiación que ayer se ha desarrollado para los maestros, ¿no? Hace unos días terminamos básicamente ya en lo que viene a ser el tema educativo, las clausuras que todavía en algunos continúan, instituciones educativas, pero al margen de todo ello, queridos amigos, los docentes pues en este año han dado del todo por el todo, ¿verdad? Muchos de nuestros docentes, porque pues la mayoría de las horas, o en todo caso, están nuestras niñas, nuestros niños en las instituciones educativas, ¿no? Recibiendo conocimiento, aprendizaje, y justamente ayer han recibido las maestras y maestros de nuestra provincia de Cotabambas y toda la región de Apurímac, porque en el año se desarrolló pues este concurso regional, 7º concurso regional de las buenas prácticas 2025. Y bueno, saludamos cordialmente, con una gran satisfacción, que lo hemos anunciado en su momento, pues a los ganadores, ¿no? Los ganadores de este concurso de buenas prácticas han hecho, o sea, se hicieron ayer acreedores de una resolución de reconocimiento, felicitaciones de la DREA, y también han recibido computadoras, como les digo, para sus instituciones, equipos de sonido, mochilas, textos donados por Minera Las Bambas, básicamente para cada docente y como también para su institución. En la categoría Buenas Prácticas Pedagógicas en el nivel inicial ganaron la institución educativa Cuna 01 Divino Jesús de Abancay, en la institución educativa, seguidamente la institución educativa inicial 971 de Andahuaylas. Del mismo modo, la institución educativa inicial 475 de Chincheros, primero, segundo y tercer lugar respectivamente. En
Primaria, la institución educativa primaria Enrique Pelach de Abancay. Primer puesto, institución educativa primaria Erasmo Delgado Vivanco, esto de Cotabamba. Segundo lugar, en secundaria, Colegio de Alto Rendimiento COAR de Apurímac, Aymaraes Gran Amauta de Cotabambas. Ha sido en lo que viene a ser secundaria. Y el Colegio Industrial de Abancay, queridos amigos, primero y segundo, tercer lugar respectivamente. Finalmente, en la categoría Buenas Prácticas en Bienestar Socioemocional, en primaria se ha llevado el premio mayor la institución educativa primaria 54818 de Chincheros, seguido institución educativa primaria 54004 Fray Armando Bonifat de Abancay. Segundo lugar en secundaria, Colegio Francisco Bolognesi de Abancay, y segundo, esto sería primer lugar. El segundo lugar sería el Colegio María Parado de Bellido de Huancarama. Finalmente, las instituciones educativas ganadoras en lo que viene a ser la categoría Buenas Prácticas de Lectura en Comunidad o Plan Lector. Mucha atención, se llevó en el primer lugar la institución educativa 882 Semillitas de Futuro de Chiquñahui. Bravísimo, queridos amigos. Chiquñahui, acá a la vueltita nomás, ¿no? Estamos casi vecinos en el distrito de Chalhuahuacho. Cotabambas, felicitaciones a todos los docentes, la maestra Judy Lupaca, asimismo los padres de familia, los niños, las niñas de esta institución educativa inicial 882 Semillitas del Futuro de Chiquñahui. En primaria, la institución educativa primaria 5456 San Juan Bautista de Porvenir Chincheros, primer lugar. Asimismo, la institución educativa 54713 de Pulpería, así se llama, Andahuaylas, segundo lugar. En secundaria, Colegio José Carlos Mariátegui de Huancarama. Uy, ahí dobleó este colegio importante, Huancarama. Institución educativa secundaria Antonio Brac de Aymaraes y Colegio Santa Rosa de Abancay, primer lugar y tercer lugar respectivamente. Bueno, así están, queridos amigos, estas premiaciones que ayer pues los docentes, maestras se sintieron realmente halagados, alegres, contentos, porque es un premio al esfuerzo que ellos han hecho. Imagínense, toda la región ha sido diversificada básicamente estos premios a las 7 provincias de nuestra región de Apurímac. Qué bueno. Y pues efectivamente, gracias al convenio de cooperación interinstitucional firmado entre el gobierno, en este caso entre la Dirección Regional de Educación Apurímac y Minera Las Bambas, se ha hecho realidad, se ha hecho posible poder hacer llegar este incentivo a los maestros y maestras de nuestra región de Apurímac. Como vuelvo a decir, entiendo que los presentes han sido estos incentivos para cada maestro, como también para su institución educativa como ganadores. 7 de la mañana con 42 minutos. Ya nos había dicho 40, ya nos pasamos 2 minutos. Ojalá que nos pueda ya responder en todo caso el alcalde del distrito de Coyurqui. Vamos a nuevamente contactar, hacerle llamada y vamos a ingresar. Perfecto, como ya estuvimos anunciando, ya está en la línea telefónica a esta hora de la mañana el señor alcalde del distrito de Coyurqui, el profesor Frit Valencia. Y bueno, de hecho un momento y un día propicio para poder en todo caso presentarnos, dirigirnos a la población coyurquina, de acogimiento familiar básicamente, ¿no? De una reflexión, de
saludo también. ¿Cómo está, señor alcalde? Buenos días, bienvenido al informativo Willaricui. Sí, muchas gracias, señorita. Muy buenos días. Gracias a usted, a la emisora, de repente, por darme este espacio y poder conversar algunos puntos muy importantes, ¿no? Referente al distrito de Coyurqui, de repente algunas preguntas, algunos interrogantes que tiene la sociedad, y muchas gracias por este espacio. Claro que sí. Señor alcalde, bueno, para iniciar, obviamente, ¿no? Un saludo, pues, ahí, a toda la población coyurquina, que de hecho a esta hora de la mañana deben estar en sintonía, también por la retransmisión que hace Radio Guaira en los 101.5 para el distrito de Coyurqui. El saludo, haga llegar a toda la población coyurquina, señor alcalde. Sí, muchas gracias, ¿no? Hacer un saludo a todos mis hermanos de Coyurqui, de las diferentes comunidades. Efectivamente, mes de diciembre, un mes especial, se celebra la fiesta de Navidad, y hasta acá extender un abrazo a nombre de mi persona, del Consejo Municipal, de todos los funcionarios, a todos mis hermanos coyurquinos, que esta Navidad sea un momento de reflexión, un momento de unidad, que lo pasen al lado de la familia, ¿no? Y esperando todos los mejores deseos para cada familia de nuestro distrito de Coyurqui. Perfecto, señor alcalde. Bueno, yo creo que también es un momento y es un espacio que ya hoy muchos de ellos están ya en casita, en familia, algunos obviamente seguimos trabajando definitivamente, y ustedes igual como autoridad también 24/7, ¿no? Trabajar y trabajar, por supuesto. Hace unos días, señor alcalde, justamente se ha desarrollado esta segunda audiencia pública en el distrito de Coyurqui. Estoy seguro que pues de parte suya y también de todos los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Coyurqui se han dirigido a la población para justamente informar, ¿no?, de todo lo que se viene ejecutando, desarrollando, proyectando en el distrito de Coyurqui. Si nos puede dar un resumen ahí resaltando seguramente todos aquellos logros que se viene desarrollando en este año, señor alcalde. Sí, efectivamente, la semana anterior fue la segunda audiencia pública programada de parte de la actual gestión, y efectivamente ha sido de repente un espacio donde se ha podido informar de cómo se viene ejecutando, de cómo se vienen administrando los recursos que nos otorga el mes, ¿no? Y es así que pienso que hemos hecho un informe real, un balance, ¿no? Y un poco para comentarle también que sí, ya gracias a Dios se ha podido lograr más de 56 millones a través de obras por gestión, tal que ya sean una realidad, tal es el puente Pacharazo, que ya comenzó oficialmente a hacer sus trabajos, ¿no? Igual el represamiento de la laguna de Comercocha, que se ha transferido al PES de Ayacucho y están laborando ya casi un mes, ¿no? Y estamos en proceso de convocatoria de un riego de 17 millones, ¿no?, que también hemos sido beneficiados por el crédito suplementario, ¿no? 3 obras de mucha importancia en nuestro distrito por gestión. Es más, también que para poner de conocimiento, para nosotros como autoridades ha sido un poco difícil de repente adecuarnos a la directiva 017. Es así que el año 2023, a partir de agosto, nosotros hemos asumido y creo que hemos encaminado diferentes proyectos en las diferentes comunidades. Tenemos 8 obras ya iniciados que han encaminado en las diferentes comunidades, ¿no? Y también se tiene ya la programación a partir de enero, el inicio real de algunas obras que ya tiene conocida la población. Es más, quiero manifestarle a los hermanos de Coyurqui, ya las obras que van a iniciar, ya están haciendo los trabajos preliminares, ya tenemos residentes, muchos ya han hecho su plan de abastecimiento, en base a la directiva 017. Efectivamente, esa directiva creo que es un mecanismo que regula, ¿no?, algunas obras por contrata, y pienso que a nosotros también sí, así creo difícil, pero ya hemos encaminado, ya se tienen los profesionales, y pienso que también es un sistema de control que en cierta forma nos ayuda mucho. Como es de conocimiento también, ¿no?, esta directiva hace que el material tenga que llegar al 80% antes del inicio de obra, y la asignación presupuestal casi el 100%, y es así también, ¿no?, que ya se tienen nuevas obras a iniciar en el mes de enero, ¿no? Por otra parte, a mí ya se tiene por casi 87 millones programados, obras por contrata, que está en un proceso de convocatoria,
y esperemos llegar, ¿no?, en el mes de enero los contratos y poder a partir de febrero o marzo comenzar la ejecución de estos proyectos por contrato. Un poco para poner contexto. Claro, señor alcalde. Bueno, efectivamente es un resumen que seguramente ampliamente ustedes han entregado este informe a la población en esta segunda audiencia. De repente un poquito para nada más ser precisos y de repente ordenarnos, señor alcalde, y si podemos por ahí mencionar básicamente en cuanto a esta gestión que ya está terminando el año y también la gestión mismo ya de parte suya, en el sector salud, ¿podemos resaltar algo? Sí, efectivamente, ¿no? A nivel del sector salud se tiene ya la convocatoria de dos centros de salud, el uno, categoría 1-2 de la comunidad de Vilcaro, la categoría 1-1 de la comunidad de Faco, ¿no? Son dos centros de salud que están en proceso de convocatoria, la segunda convocatoria, ¿no?, para proceso de selección, es más, de repente un convenio con la minera de Las Bambas nos hacen un presupuesto y ya se tiene ya convocado para el estudio de preinversión, en este caso el perfil, tenemos del centro aprobado de Ñahuilla, categoría 1-2, y también de la comunidad de Pamputa. En este caso también tenemos a nivel de Sorco, que se ha transferido para la etapa de expediente a la NIN, ¿no?, a esa institución nueva del Estado, y también un compromiso, ¿no?, que a partir de enero ellos también tengan que ejecutar este proyecto o este centro de salud de categoría 1 o 2 en la comunidad de Sorco. Creo que se ha avanzado, es más, ya tenemos de repente ya la programación o las próximas compras de algunas ambulancias que en cierta forma van a apoyar, van a ayudar de repente a este sector de mucha importancia, que en cierta forma también por las autoridades es olvidado. Pienso que el sector en cierta forma se ha descuidado del sector de salud, pero el municipio, la actual gestión, estamos dando una mirada y esperemos concretizar en los próximos meses estos centros de salud que sí nos hacen mucha falta. Es más, quiero manifestarle que en la comunidad de Vilcaro ha colapsado, ya no hay mantenimiento, están hacinados en un local comunal, y esperemos el día 29 tengamos la empresa que pueda ejecutar este proyecto de inversión. Qué bueno, qué buena noticia en cuanto a la salud, y efectivamente usted lo ha dicho, señor alcalde, ¿no? La salud es prioritario, lo más importante, creo yo, un aspecto que tenemos que tomar en cuenta toda la población, porque pues efectivamente el viejo dicho dice, ¿no? Sin salud pues no podemos hacer nada, definitivamente, y entonces impulsar este tipo de proyectos que ya se vienen y algunos en ejecución, seguramente va a ayudar muchísimo en el cuidado de la salud de la población coyurquina. Y en lo que viene a ser de repente educación, también podemos estar mencionando, señor alcalde. Sí, se tiene, por ejemplo, a nivel de educación, ahorita la ejecución actual de 5 iniciales, que ya tiene un avance del 10%, otro 12%, se tiene, ¿no?, 5 iniciales que en cierta forma también, ¿no?, contribuyen al nivel, al sector de educación. Esperemos también que se tenga ya para el mes de junio la entrega oficial, y tenemos ya también un centro inicial ya concluido, que me imagino que en el mes de enero, febrero, se hará la entrega oficial a la comunidad de Sorco, a la comunidad de Chaguay, ¿no? Y usted tiene algunos expedientes, algunos perfiles ya avanzados, efectivamente, a nivel de salud. Ha habido, por ejemplo, y pienso que es a nivel de la provincia y a nivel de región, algunos proyectos en paquete, ¿no?, que ya no han ejecutado, que han formulado el año 2021, 22, 23, pero ya estamos superando. Pero al margen de eso también, ¿no?, nosotros como distrito de Coyurqui, la actual gestión viene encaminando unas reuniones de repente de mucha importancia con la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, ¿no?, para la creación de una filial en el distrito de Coyurqui. Venimos avanzando y en ese entender, ¿no?, estamos ya a punto de concluir los últimos requisitos y esperemos que tener en los próximos días una noticia, y pienso que esto sí va a ser de mucha ayuda, de repente un logro muy importante, no solo para Coyurqui, pienso que para la provincia y para los hermanos de Grau, sabiendo que Coyurqui se encuentra en un lugar adecuado, una ubicación geográfica que nos hace que los hermanos de Grau puedan acceder a esta educación superior,
y solo está ahorita en manos de la actual gestión para que este sueño se haga realidad en Coyurqui. Qué bueno, qué buena noticia. Sí, pues efectivamente hemos estado siguiendo esta información hace ya meses atrás y pues claro, se continúa todavía, de hecho en el camino hay muchas preguntas y consultas que seguramente se tiene que levantar, observaciones, pero bueno, ojalá como usted lo dice, tengamos pues una información positiva al respecto y si no fuera así, pues hay que continuar, ¿no? Y las gestiones que vienen, hay que seguir en este proceso de poder seguir avanzando y traer pues cosas positivas obviamente para la juventud básicamente del distrito de Coyurqui. En el sector agropecuario entiendo que sí, hemos estado siguiendo la información a través de las plataformas de la municipalidad misma. Se viene trabajando con bastante ímpetu en este sector, señor alcalde. Sí, no creo que en esto tenemos que darle de repente un poquito una mirada. Normalmente en una gestión se mide a nivel de infraestructura, a nivel de construcciones y no le damos una debida importancia al agro. Pienso que nosotros como gestión le hemos dado una mirada, tenemos diferentes proyectos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el proyecto Cuyis, que está netamente direccionado a los hermanos de la parte alta, ya se vienen caminando. Hace una semana atrás fueron a Junín, hace una pasantía muy importante, ¿no? El proyecto Cuyes. También tenemos un proyecto de vacunos que hace poco también hemos hecho la dotación de una raza Flavy. Pienso que se va a adecuar en nuestro distrito de Coyurqui y en los próximos años tengamos resultados, ¿no? También se hizo la entrega de algunos ejemplares de raza Bron Suisse. Pienso que son 17 familias, 17 hermanos que han sido beneficiarios. Todavía existe una segunda entrega, ¿no? Y están encaminándose estos proyectos. También tenemos el proyecto Papas, que se viene encaminando a nivel de las diferentes comunidades. Hemos traído diferentes variedades y creo que nuestro distrito está cogiéndolo, las comunidades, cuenta diferentes partidas. Y lo más importante también resaltar, ¿no? Se ha hecho una actividad del Procompite, son cadenas productivas, también, ¿no? Que hay que resaltar, ¿no? También yo desde acá, de repente ponerle un poquito, de repente, y agradecer de repente el apoyo de la minera, a los hermanos de Yaulío, ¿no? Han hecho el plan de negocio y ellos han sido acreedores a un tractor que sí lo necesitaban y pienso que estoy seguro que los hermanos de Yaulío lo van a utilizar, le van a dar un buen uso, necesitan, tienen condiciones y de repente gracias a ustedes, ¿no? O a la minera por el apoyo y estamos muy reconocidos. Igual no hay otras cadenas productivas que han sido acreedores, ya están en etapa de construcción y pienso que también los acreedores, los ganadores, le van a dar buen uso. Ya hemos tenido experiencia en el primer Procompite que se ha hecho, lo están trabajando, están desarrollando y es lo más importante. También tenemos se continúa el proyecto Frutales, ¿no? La distribución será en los próximos días de paltos, de frutales y pienso que sí se está trabajando en esos proyectos productivos, ¿no? Es así también que se ha adquirido 2 tractores de John Deere que va a ser de mucha utilidad, en especial para los hermanos que se dedican al agro, que se dedican a la chacra, y pienso que sí estamos enfocados, ¿no? Se vienen también nuevos proyectos a nivel del agro, el proyecto fresa, se vienen los fitotoldos, se vienen por ejemplo las hierbas aromáticas, va a continuar el proyecto Gallinas, que en cierta forma ha caído bien a los hermanos de Coyurqui, y desde acá también, ¿no? Decirles a los hermanos de Coyurqui que hay que seguir aprovechando estos proyectos que vienen, son proyectos de mucha importancia, que en cierta forma van a desarrollar economía en su domicilio. Muchas veces la municipalidad no puede brindar a todos una oportunidad laboral, pero pienso que sus domicilios van a generar ingresos, ¿no? Y es lo más importante. Pienso que en un determinado tiempo, en unos 5 o 6 años, Coyurqui va a ser de repente un lugar especial en el agro a nivel de nuestra provincia de Cotabambas y por qué no decir a nivel de la región Apurímac. De todas maneras, señor alcalde, creo que en esa mira lo que se tiene que trabajar, y creo que en eso ya están viniendo también desde antes las autoridades en su debido momento, usted ahora en esta gestión, y pues las que vienen también tienen que darle de todas maneras esa mirada, ¿no? Seguir impulsando, no solo obra es seguramente, como siempre lo hemos dicho, estos cementos que
se puedan a la vista mirarse, observarse, o estas infraestructuras de que en algunas ocasiones, pues en muchos otros lugares pueden quedar hasta de elefante blanco, pero justamente impulsar estas cadenas productivas, estas capacitaciones que ayudan muchísimo en cuanto pues el avance primero familiar, ¿no? Eso es lo que se busca, creo yo, o lo que se debería buscar, señor alcalde, ¿no? Un crecimiento familiar, un crecimiento personal, luego de la comunidad, luego de la sociedad y luego seguramente de todo el distrito. Señor alcalde, casi ya terminamos este año haciendo justamente este recuento de todo lo que se ha venido trabajando en su gestión y también este año en cuanto a educación, salud, agropecuario, infraestructura, desde la municipalidad distrital de Coyurqui, ahora ya con seguramente ingresos mucho más favorables para la población coyurquina y se pueda seguir avanzando estas obras. Sus palabras finales y también quizá por ahí una evaluación, una autoevaluación personal suyo. ¿Cómo se califica? ¿Cómo está yendo usted a ver hasta ahora? Una autocalificación por ahí, señor alcalde. No, sí, una pregunta muy difícil, ¿no? Pienso que la respuesta está en la sociedad, pero sí, creo que estamos trabajando, es el compromiso de la actual gestión, mi compromiso de poderte seguir, ¿no?, al frente de mi pueblo, y creo que infinitamente agradecido a todas las comunidades por darnos la oportunidad de dirigir los destinos de nuestro pueblo. Estamos comprometidos, seguiremos trabajando y pienso que para el año 2026 se vienen más novedades, se viene más inversión y creo que eso nos tiene un poco ya contentos, satisfechos de poder lograr muchas cosas. No es lo más importante, ¿no? Sí, como lo ha manifestado, son diferentes ejes que venimos trabajando, ¿no? Y pienso que sí se está contribuyendo. Destacar, ¿no?, agradecer, ¿no?, este espacio que me dan para poder llegar a mucha sociedad, a muchas familias, ¿no?, de cómo se viene trabajando, pero al margen de eso también, ¿no?, nos pueden seguir, depende en la página de la municipalidad, todos los trabajos que se viene haciendo. Muchas veces, de repente, como he dicho, ¿no?, en el país se gobierna en base a estadísticas, se gobierna en base a fotografías, pero yo pienso que debe haber una mirada, una visita de repente real a Coyurqui, entrevistarse de repente con los hermanos beneficiarios, beneficiar, ¿no?, o sea, hacerle una visita real. Me gustaría también, por ejemplo, una entrevista con los niños que tienen una movilidad escolar, tanto de Vilcaro, Manaski, también a los hermanos jóvenes de Chickahuaya, a los jóvenes que han ingresado a la universidad. No, eso es de repente una satisfacción real. Yo puedo enumerar muchas cosas, puedo decir números, pero me gustaría de repente, ¿no?, hacer una entrevista a esos niños y también, ¿no?, cuánto se ha logrado, cuánto se ha encaminado, ¿no? Eso es, creo, lo más importante, es entender, siempre agradeciendo a usted, a Dios, a todos, ¿no?, por este espacio, y creo que estamos dispuestos a poder seguir llegando, a poder seguir informando a la sociedad, y no, es lo más importante para mí como autoridad. De eso se trata, señor alcalde. Los medios de comunicación, de una u otra forma, somos canales para que ustedes como autoridad, efectivamente lo que usted acaba de decir, que ese niño, que aquella mujer, que aquel señor que está satisfecho con aquel proyecto, obra, que pues se ha ejecutado y pues le ayuda, como digo, de forma personal, de forma familiar, lo manifieste. Y ustedes como autoridades también dar a conocer de todos los trabajos, como digo, vienen desarrollando, porque si bien es cierto, hay reuniones, si bien es cierto, la autoridad llega a un lugar, a otro lugar, no siempre toda la población se reúne para escucharlo, para saber lo que está haciendo, ¿no? Entonces, los medios de comunicación, justamente, estamos acá, somos un canal para ustedes, y bueno, ojalá en los próximos días también tengamos un espacio, señor alcalde, para seguir hablando, para seguir conversando, para que también nos siga informando y también usted siga informando a la población por todas esas gestiones que viene desarrollando. Reitere en todo caso, para cerrar ya con la entrevista, señor alcalde, el saludo correspondiente a unas horas más de recibir la Nochebuena, bueno, en cada familia coyurquina. Sí, gracias, ¿no? Efectivamente, desde mi persona como alcalde de la municipalidad, el consejo municipal, extenderles un abrazo a cada uno de mis hermanos coyurquinos,
que escuchan la emisora, a las 21 comunidades, a los hermanos también de otras provincias, a los hermanos de otros distritos, un abrazo fraterno, que estas fiestas navideñas traiga unidad, traiga lo más importante, ¿no? Bendiciones, la llegada del Niño Jesús sea un momento para reflexionar, y desde acá también a usted un abrazo fraterno a todos. Muchas gracias, buen día y un abrazo. Gracias, señor alcalde, lo mismo para usted, lo mismo para su familia. Un abrazo, feliz Navidad. Feliz Navidad, un abrazo. Gracias. 8:04 a.m, queridos amigos, estuvimos con el alcalde del distrito de Coyllurqui, con el profesor Fritz Valencia, conversando efectivamente, pues, haciendo un recuento, básicamente. Yo sé que usted y yo no siempre estamos informados de lo que se viene desarrollando, ejecutando, de lo que se viene, de lo que vienen ellos seguramente haciendo gestiones, ¿no? No siempre estamos al tanto, ¿verdad? Y entonces escucharlos a ellos de la propia autoridad, decir esto, aquello, se viene haciendo en este proceso, está iniciando, está avanzando, se está terminando, siempre es importantísimo poder escucharlos. Bien, ya les anunciaba por la mañana, bueno, ahí ha tenido algún problema el señor alcalde del distrito de Akira. Ojalá todavía podamos comunicarnos, estamos todavía dentro del tiempo, dentro de la hora, si nos puede en todo caso devolver la llamada y también, por supuesto, darle este espacio, dirigirse, ¿no?, a la población aquireña. Si no es así, vamos a, de todas maneras, reprogramar en todo caso esta entrevista. Pero bueno, estamos al tanto. Señor alcalde del distrito de Akira, estamos todavía dentro de la hora de Huillaricui y podemos escuchar en esta mañana, como habíamos de alguna forma pues ya quedado con la entrevista para hoy. Sin embargo, queridos amigos, hablando de Akira, mientras, a ver si en todo caso nos pueda devolver la llamada el señor alcalde, se va a desarrollar algo importantísimo también en este distrito, y recordarles nada más que para el día viernes 2 de enero está programada este concurso o festival, séptimo festival de la Huaylía aquireña. Como usted y yo recordaremos, hace un par de años, ¿no es cierto?, más o menos hace poco, fueron declarados o fue declarada como Patrimonio Cultural de la Nación esta manifestación cultural como es la Huaylía aquireña. Y usted y yo sabemos pues que la Huaylía aquireña es realmente es una expresión ritual de música, de canto, de danza, que se practica pues tradicionalmente, ¿no?, justamente en estas fiestas navideñas. Y pues lo poco que sabemos y conocemos un poco con respecto a la Huaylía aquireña son estas danzas, ¿no?, de los negros, la danza de los llameros, la danza de los majeños, de las huaylalas, ¿no?, que siempre están siendo acompañados ellos por mujeres que cantan, las huayleadoras como las conocemos, ¿verdad?
las mujeres, sean jóvenes, sean adultas, o a veces seguramente hasta niñas se vienen involucrando ya, las guaileadoras, ¿no? Acompañadas de guitarra y algunos instrumentos también musicales autóctonos del distrito de Akira. Y realmente es toda una fiesta, lo que se vive también. Entonces, usted quiere participar de repente como familia, como agrupación, como comunidad, como barrio, como sector. Hay un concurso que se va a desarrollar este viernes 2 de enero. Hay bases también que usted tiene que cumplir definitivamente. Puede usted acercarse, en todo caso, a la municipalidad, o puede visitar a través de la página de la municipalidad. Ahí están también publicadas las bases, ya, para este séptimo Festival de la Huaylía Aquireña 2026. Ahí está, la invitación está hecha a todas las familias también en esta actividad realmente que también nos reúne a toda la comunidad. Vamos con más información, 8 de la mañana ya con 10 minutos, 8 de la mañana con 10 minutos. Estoy al tanto, ojalá nuestros compañeros de labor puedan sumarse para la sección de deportes o también la sección de primeras planas, ¿ok? Mientras tanto, la información, se ha dado la vuelta a nuestra región, también a la región de Cusco, con respecto a la captura de este exalcalde del señor Narciso Campos Truyenque, prófugo de la justicia hace más de 6 años. Esta exautoridad edil fue intervenida la tarde del último lunes, efectivamente, en el distrito de Huanchac durante un operativo. El exalcalde de Andahuaylas, Narciso Campos Truyenque, de 47 años, fue detenido por agentes de PINCRI, en este caso de la región de Cusco, la tarde del último lunes, durante un operativo de control realizado en el distrito de Huanchac, en la capital imperial, tras permanecer prófugo esta exautoridad hace más de 6 años. Campos Truyenque, sobre quien pesa justamente una orden de captura emitida por el 4º Juzgado de Investigación Preparatoria Especializada en Corrupción de Funcionarios de Apurímac, es acusada por los delitos de organización criminal, colusión simple y agravada por haber favorecido, escuche bien, presuntamente a varias empresas para ejecutar obras valorizadas en más de 66 millones de soles, esto en la provincia de Andahuaylas, Apurímac. La exautoridad deberá cumplir en todo caso esta orden de prisión preventiva por 18 meses que fue dispuesta por el juez Álvaro Villalobos, y permanecerá en prisión hasta el inicio del juicio oral con respecto o contra esta exautoridad. Según el reporte policial, Campos Truyenque fue trasladado a las instalaciones de la Policía Judicial del Cusco para ser puesto a disposición del juzgado respectivo en las próximas horas. En estos momentos aún todavía no se sabe su procedimiento. Yo me imagino que tendrá que volver a Andahuaylas a responder, obviamente, por todas estas acusaciones, ¿no?, de esta ex autoridad. Cuidado con nuestras autoridades que están terminando ustedes las gestiones, por favor, siempre con mucha responsabilidad. 8 de la mañana con 12 minutos. Y la información en el plano nacional, las elecciones ya están a la vuelta de la esquina, ya nos están tocando la puerta, y OMPE ya aprobó, escuchen bien, ya aprobó la sábana, el diseño, porque finalmente va a ser tamaño de una sábana, el diseño específico y las especificaciones técnicas de la cédula de sufragio. La Oficina Nacional de Procesos Electorales ha oficializado los formatos que se utilizarán en los comicios del próximo 12 de abril. Las cédulas contarán con 5 columnas, escuche bien, con 5 columnas, wow, ni la cartilla es de 3 columnas nada más, ¿no es cierto? La cartilla que usted y yo llevamos de nuestras guaguitas para que vayan poniendo ahí los sellitos de las vacunas y todos los controles. No, esta vez va a ser 5, va a tener 5 columnas.
y medidas de seguridad como códigos de barra y marcas de agua. Bueno, a través de la resolución jefatural 000-199-2025 de la OMPE, se ha publicado hoy en el Diario Oficial del Peruano. La Oficina Nacional de Procesos Electorales ha aprobado el diseño y las especificaciones técnicas de la cédula de sufragio para las elecciones generales 2026. La norma, firmada por el jefe de organismo electoral, Piero Corbeto, establece las características del material electoral que será utilizado por la ciudadanía el domingo 12 de abril 2026 para elegir al presidente, vicepresidente, senadores, diputados y representantes ante el Parlamento andino. Bueno, escuche bien, las características de esta cédula serán lo siguiente. La cédula de sufragio tendrá un tamaño de 42 centímetros, 42 centímetros de ancho y 21 centímetros de largo. 42 centímetros de ancho, 21 centímetros de largo. Y se podrá, dice, incrementar por alguna situación hasta 44 centímetros de ancho, ¿ya? Dependiendo así del número de organizaciones políticas participantes, obviamente, ¿no? El documento estará, dice, dividido proporcionalmente, como ya les decía, en 5 columnas claramente definidas. Presidente y vicepresidente. En la otra columna, senadores a nivel nacional. En la otra columna, senadores a nivel regional. En la otra columna, diputados. Y finalmente, la quinta columna será Parlamento andino. Bueno, entre las medidas de seguridad se ha incorporado un código de barra en la esquina superior derecha e inferior izquierda para reconocer de forma única las cédulas y garantizar el voto secreto. Además, las filas de las organizaciones políticas tendrán tramas de colores diferenciados: celeste, rosado, marrón y amarillo, con las siglas de Junta, en este caso de Junta Nacional de Elecciones y la OMPE, y también RENIEC, y pues caladas en blanco. Realmente el diseño que yo veo acá es toda una sábana, imagínate, 44 centímetros de ancho, más de 20 centímetros de largo, es grandísimo, y definitivamente por el tamaño, pues obviamente las letras son pequeñas, yo veo que son pequeñas, no dice qué tamaño de letra, pero son pequeñas en el diseño que yo veo. Y obviamente los símbolos también van a tener que entrar recontra, así pequeños, ¿verdad? Y bueno, ahí está este tamaño de la cédula de sufragio que tendremos en los próximos comicios de 2026. Así está, señora Caballero, ya se ha prácticamente diseñado y se ha aprobado, y pues se ha dado a conocer ya a través, hoy que se ha dado a conocer a través de la resolución que se han publicado en el Diario El Peruano. 8 de la mañana con 16 minutos, queridos amigos, 8 de la mañana con 16 minutos. Hoy nadie dice nada para hoy. ¿Qué pasó? El señor Catedral, ¿qué estará haciendo compras? Seguramente el señor Catedral. No lo vemos ahora. Ok. Vamos a ir en unos instantes, en todo caso, conmigo a lo que viene a ser las primeras planas. Vamos a actualizar la información de los principales diarios de circulación regional y nacional. Mucha atención. En unos instantes, a ver, denme unos minutitos para actualizar, queridos amigos, y podamos, en todo caso, compartir la información, ¿no? Que también nos traen para hoy información los principales diarios de circulación regional y nacional. A ver, vamos a actualizar, ojalá tengamos ya, sí, ya tenemos ya más o menos actualizado de los diarios. Denme unos minutitos, por favor, para poder yo compartir también estos diarios que tenemos. Esto es 24, sí, 24, perfecto. Bueno, vamos con el diario, vamos en todo caso con la pausita, con la presentacioncita, a ver. En Willaricui,
Primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Perfecto, vamos en todo caso con los principales diarios de circulación regional y nacional. Uy, ya había abierto, ¿qué pasó? ¿Dónde está nuestra edición impresa? Perfecto, acá está. El diario Pregón nos trae en su portada, mucha atención para hoy, miércoles 24 de diciembre de 2025. Feliz Navidad, Apurímac, como tiene que ser en toda la portada allí. Apurímac celebra la Navidad en medio de alegría, emoción, a pesar de las dificultades por las que viene pasando. En el caso de Abancay, el caos se apodera de las calles, bancos repletos de clientes, viajeros que intentan desplazarse a zonas y el pasaje que se ha duplicado, dicen Abancay, bueno, en todas las regiones básicamente esto. En medio de todo, la campaña política está a la orden del día, pero esta noche la unión familiar nos hará olvidar de todos estos problemas con un momentito para disfrutar del buen compartir. Feliz Navidad a toda la región de Apurímac, dice el diario El Pregón. También la parte superior de este diario, más de 150 trabajadores locales participan en el proyecto de riego de Prodesarrollo en Curahuasi. Más diarios de circulación regional y nacional, queridos amigos, mucha atención. El diario, no tenemos el otro diario de nuestra región, no lo han actualizado. Nos vamos hasta Cusco. ¿Qué dice el diario El Cusco para hoy 24 en su portada? Mucha atención a esta información. A ver, 24, Cusco dice el Cusco del mañana con el gobierno regional, inversión histórica en salud, educación, saneamiento, infraestructura, seguridad, encaminan en la región. Parte superior, Seda Cusco inaugura moderna planta de pretratamiento de agua potable en beneficio de los cusqueños. Ahí vida, Macha San Jerónimo, distrito Asnayon, Potón, cuando hay solcito, ¿no? Bueno, realmente muchos dicen si funciona o no funciona planta de tratamiento. Vamos con otro diario que trae también de la región de Cusco. A ver, tenemos el diario El Sol, que ha traído en su portada hoy, señor Chinchilico, el diario El Sol. Gobierno regional Cusco, dice, marca un hito con inversión sin precedente en cuanto al desarrollo integral. Los dos diarios están trayendo en su portada con la fotografía en tremendo tamaño del gobernador regional. No ha habido información, algo más importante, no lo sé, qué pasó con estos dos diarios. Vamos, otro también dice, ayudemos a dar con su paradero, pareja roba camioneta después de dopar al conductor. Contraloría advierte riesgo en Machu Picchu por abandono del Ministerio de Cultura. Detectan 3.6 millones de perjuicio por error en venta virtual de boletos para Camino Inca. 9 funcionarios y exfuncionarios del Ministerio de Cultura fueron señalados por presunta responsabilidad administrativa y civil. 8:23 minutos, información en el plano regional y nos vamos hasta Arequipa. Vecina región de Arequipa también nos trae en su portada, cambia de versión ante policía, mecánico calla crimen, es sospechoso de dar muerte a dueño de una moto que dejó en su taller para ser reparada, esto en Alto Selva Alegre, y aparece sin vida en Punta de Bombón. Sigue en investigación, estudiante que era buscado fue hallado muerto. Ahí vida, Más grúas para mejor control en las calles de Arequipa. Hermana Tejada deja Arequipa por lo alto, o hermanas Tejada dejan por lo alto el nombre de Arequipa. Pequeños recibieron regalos y chocolatadas en Mercado Río Seco en Arequipa. Bueno, ahí está el diario también de la vecina región de Arequipa. Nos vamos rapidito con los diarios de circulación nacional. ¿Qué nos trae
Comercio para hoy 24. Partidos esperaron último día para la inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones. Al cierre de esta edición, de 36 organizaciones que llevan candidatos presidenciales, al menos 34 hicieron, dice, el trámite de vencer o antes de que venza el plazo, que ha sido ayer básicamente, entendemos la medianoche. Los que accedieron, dice, a declarar hasta antes del vencimiento del plazo de padrón, se registraron 12, dice, a las 12 de la noche debe decir, de acuerdo a la información del Jurado Nacional de Elecciones. El 4 de marzo es la fecha límite para que las candidaturas sean, dice, para la presidencia al Congreso o el Parlamento andino. La presidencia, el Congreso y el Parlamento andino. Por otro lado, Rospigliosi afirma que la denegación de la pensión vitalicia a Boluarte no fue decisión política, más bien técnica, seguro, pero eso va a continuar esa novela. 8:26. La República en su portada. Grupos políticos esperaron la última hora para hacer su trámite, como siempre los peruanos. Partidos inscribieron sus candidatos a la presidencia. A partir de hoy se inicia el periodo de tachas y exclusión de candidatos. El Jurado Nacional de Elecciones tendrá hasta el 13 de marzo de 2026 para resolver estas impugnaciones. Cada agrupación política debía registrar 263 candidatos entre la plancha presidencial y las listas al Senado, diputados y el Parlamento andino. Parte superior de este diario: las extorsiones alcanzan niveles históricos en el país. Nadie está a salvo de nada, de todas maneras. Hay vida, extorsiones, gestión, que nos trae en su portada: récord de precios del cobre, oro y plata, impulsan rentabilidad de Bolsa de Lima. Metal rojo supera por primera vez los 12.000 la tonelada, $12.000 debe ser la tonelada en la Bolsa de Londres. El metal dorado rompe nivel clave, 4.5 la onza, y la plata más que duplica su cotización. Mayores bancos dice de inversión prevén valor del cobre más alto en el 2026 en medio de un déficit de oferta, escenario en que la plaza bursátil local, dice, trepe 12% solo en diciembre. Más información: gestión, inauguraciones y ampliaciones de malls en el 2026 detendrán 1.700 millones. Gobierno alista decreto de urgencia para separación de activos de Petroperú. Más información: diario Perú 21, 8:28. Robert Prevost será, dice, el primer sumo pontífice que recibirá la Nochebuena, recordando con cariño nuestro país. ¿Cómo celebrará el Papa la Navidad en el Perú? El Papa Purizaca, dice, cuenta los detalles y las actividades que realizaba León XIV el 24 de diciembre en su querido Chiclayo. Asimismo, el panetón peruano de talla mundial, maestro panetonero Martín Astocóndor en la Central, ahí en una gran entrevista pues manifiesta todos los secretos del panetón. 8:29. El peruano, que nos trae el peruano para hoy: alistan 33 acciones contra la minería ilegal en Amazonas. PCM impulsa esfuerzo en el Cenepa y Río Santiago. Acuerdan implementar estrategias específicas con el fin de enfrentar a este flagelo en ambas provincias. Objetivo es promover soluciones que incluyan formalizar, remediar y rehabilitar las economías ilegales. Más información: el peruano, ingresos recaudados aumentan al 19,7%. Dictarán medidas para desbaratar obras, de acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas. Nos
nos vamos con el diario El Correo en su circulación nacional. 69 advertencias de hordas criminales tienen en vilo a magistrados, fiscales amenazados. El último es César Changa Echevarría, que investiga a los injertos del Cono Norte que dirigía el monstruo. Antes, 2 sicarios fueron ahuyentados por el policía que pues resguardaba a la fiscal Miriam Parra Sudario de la 7ª Fiscalía Provincial Corporativa especializada en violencia contra las mujeres. Hay también 2 jueces asesinados. 8:30, queridos amigos, 8:30, le ponemos punto final al informativo Huillarico y no sin antes hacerles llegar el abrazo correspondiente a cada uno de ustedes, queridos oyentes, queridos amigos. Gracias por la sintonía del informativo Huillarico y de Radio Surfuy a través de los diferentes programas en vivo, canales de Radio Surfuy. Les agradecemos infinitamente y desearles que esta Nochebuena, que la pase usted, señora caballero, que usted disfrute de la familia, que usted abrace a su ser querido, si es que así lo permite, pero si el trabajo no lo permite, también dele un abrazo, dele buenos deseos a su compañero de trabajo, a su compañera de labor, y también, por supuesto, desearle el mejor de los éxitos. También desearle que el niño Jesús siempre esté en nuestros corazones, que nos dé siempre paz, amor y tranquilidad en medio de todo lo que podríamos estar pasando como familia, como ser humano, también en el trabajo y todo aquello que hoy nos toca enfrentar. Un abrazo para usted, que la paz, que el Señor Jesús siempre nos acompañe en nuestras familias, que la paz y el amor de Jesús esté con nosotros y nos acompañe en todos aquellos días que aún nos falta por vivir en este mundo. Un abrazo para usted, señora, caballero, joven, señorita, niños de la casa. Disfruten de vuestras vacaciones, disfruten de esta Navidad que ha sido diseñada para ustedes, recordando al niño Jesús. Un abrazo. Tupac Unanchis Kama, conmigo todavía nos reencontramos a las 9 de la mañana en La Chambita. Pueden estar enviando sus anuncios comerciales. A las 10 en punto entramos en rumbo al mediodía y vamos a hacer el sorteo correspondiente, como ya les he anunciado, de la canasta navideña también. Un abracito para ustedes. Nos encontramos en unos minutitos. Radio Surfuy, la voz de todos, presentó Huillaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricuy.